Hola, en esta clase vamos a ver el tema de Ethical Hacking. Dentro de los contenidos de Ethical Hacking vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son las evaluaciones de seguridad, distintos tipos de evaluaciones para probar el nivel de seguridad, especialmente, por ejemplo, de una organización. Vamos a hablar de quién sería el hacker ético, si existe un Ethical Hacking también va a existir un Ethical Hacker, por supuesto, y las metodologías que va a utilizar para realizar este tipo de ataques que van a ser de alguna manera ataques controlados. ¿Bien? Finalmente vamos a tener los entregables, que es el resultado de las metodologías, el resultado del proceso que va a haber realizado el Ethical Hacker. Al principio, por supuesto, vamos a hablar del significado de esto del Ethical Hacking y tiene que ver con un tipo de ataque de seguridad que esté controlado para simular la forma en que trabajaría un atacante real si quiere hacer algún daño o algo sobre una infraestructura, sobre un sitio web, sobre cualquier cosa que se les ocurra, que no necesariamente tiene que ser una página web, por eso aclaramos que sobre cualquier tipo de infraestructura, por ejemplo. Entonces, las evaluaciones de seguridad tienen ese objetivo. Su objetivo es conocer el nivel de seguridad de una organización por medio de pruebas diferentes que se van haciendo para verificar a ver cuál es su posible respuesta o su capacidad de protección contra estos ataques. Entonces se tiene en cuenta que en lo comercial, en la industria, se hacen con determinada periodicidad. ¿Por qué? Porque se supone que si uno hace esto está sacando una especie de foto del estado de la seguridad en este momento, pero como toda foto no me sirve dentro de 5 minutos para garantizar ese estado, por lo tanto hay que sacar una foto cada tanto para garantizar que el nivel de seguridad que se tiene es el que uno espera en cada momento determinado. Por supuesto, para realizar una tarea de estas hay que contar con una autorización de parte de la empresa, por supuesto, autorizaciones legales, por el hecho de que uno va a estar atacando su propia infraestructura y uno es como que le estuviera diciendo a alguien, pegame para ver si me la aguanto y después voy y te denuncio. Lógicamente podría ser, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Yo para garantizar que podamos hacer una prueba de este tipo, una evaluación de seguridad, tenemos que firmar un convenio que diga que vos aceptás que yo te ataque. Básicamente es un poco la idea del ethical hacking. ¿Y por qué se haría? Bueno, muchas veces incluso las normativas internacionales y los estándares piden que las empresas realicen de manera tanto propia como por terceros evaluaciones de seguridad para conocer el estado de su red, de sus procesos, etc. Por otro lado, para identificar obviamente los puntos débiles y las vulnerabilidades, que eso me van a aumentar o reducir el nivel de riesgo que estoy corriendo solamente por el hecho de operar con determinadas tecnologías, un determinado negocio. Entonces eso va a tener un nivel de riesgo y yo quiero reducirlo. Para reducirlo tengo que conocer las vulnerabilidades y dónde están los puntos débiles de la organización. Y lógicamente para obtener información que me permita gestionar mejor la seguridad, que como dijimos en el capítulo de gestión, va a ser importante para tener en cuenta todo esto como un ciclo donde se pueda ir garantizando y llevando el nivel de seguridad cada vez más arriba a medida que pasa el tiempo. Por supuesto que para contratarlo, para crear algo de esto, se contratan o personas externas o personal interno. No es que sean una cosa o la otra, generalmente se hacen de las dos maneras, porque por supuesto una cosa es la vista externa que va a tener una persona sobre un ataque desde afuera, desde la seguridad, como una persona que lo va a hacer desde adentro, es totalmente distinto porque tiene acceso a otro tipo de información ya leída desde otro lugar. Entonces, normalmente acá es donde aparece la figura del ethical hacker, que es la persona que, como la palabra lo dice, es ética, por supuesto, que realiza metodologías y cosas de ataque, pero desde el punto de vista ético. Si va a encontrar alguna vulnerabilidad, por supuesto es para reportarla, no para atacarla y tomar partido de esa vulnerabilidad. Entonces, generalmente es personal especializado en el tema de seguridad, en el tema de seguridad ofensiva especialmente. Tengan en cuenta esta diferenciación de seguridad ofensiva y defensiva. Por otro lado, también se lo pueden hacer consultoras externas especializadas en seguridad o bien profesionales independientes que son ethical hackers que trabajan haciendo este tipo de tareas. Las evaluaciones pueden ser de distintas maneras, por ejemplo, evaluaciones sobre sistemas y redes, imagínense evaluaciones sobre redes de computadoras y sistemas y servidores, etc. Donde tenemos, por ejemplo, lo que se llama un BA o un Vulnerability Assessment, que sería más que nada un testeo de vulnerabilidades contra vulnerabilidades conocidas, o sea, qué es lo que se sabe que hay y a ver si vos tenés alguna de esas vulnerabilidades. Es decir, desde un punto meramente técnico, hacer un testeo sobre cada uno de esos sistemas para ver si tenés alguna de las vulnerabilidades conocidas. Eso es un test, como dijimos, netamente técnico y permite emitir un informe con ese resultado. Por otro lado tenemos
por ejemplo, lo que son los penetration test, que son algo bastante más profundo. El ethical hacking está más orientado a esto, al penetration test, donde se hacen todo tipo de pruebas, no solamente pruebas técnicas, sino también pruebas, como recordarán, de ingeniería social, donde se pueden tratar de engañar a los usuarios para que den información, tratar de hacer pruebas de seguridad física, pruebas de romper controles de acceso o evadir sistemas de seguridad. Va mucho más allá de la prueba de vulnerabilidad de un sistema de software en particular. Y finalmente hay un tipo de evaluación que es la auditoría informática. Las auditorías informáticas más que nada están relacionadas con, imagínense una especie de checklist, una lista de cosas que una persona dijo que iba a hacer desde el punto de vista de seguridad y alguien va a verificar si todo eso se hizo, que esa persona es el auditor informático, el auditor de seguridad en este caso. Eso sobre sistemas y redes. Ahora, sobre software tenemos distintos testeos, por ejemplo, el testeo de aplicaciones de software que permiten verificar la seguridad y qué tan digamos, sólida es esa aplicación desde el punto de vista de seguridad, como dijimos, por supuesto. Y por otro lado, eso una vez que la aplicación está creada. Y por otro lado, antes que la aplicación esté compilada, podemos llegar a decir, podemos hacer una auditoría del código fuente del cual va a partir la aplicación para compilarse y producirse un ejecutable. Entonces ese código fuente también puede ser auditado a la luz de la seguridad. Entonces, tanto sobre sistemas y redes como sobre software, es posible realizar tareas específicas, pruebas específicas de seguridad. Vamos a tener distintas clasificaciones según, por ejemplo, el conocimiento del objetivo. Es decir, cuánto conocemos sobre el objetivo. Uno de los testeos se va a llamar white box, donde se llama como de caja blanca, como que uno tiene conocimiento total sobre qué es lo que está evaluando. Por ejemplo, en el caso de que sea una red, saber cuál es el rango de IP, dónde están los servidores, qué servidores son y un montón de información más que directamente permite desplegar las herramientas y se terminó. Es un poco más fácil realizarlo. Después tenemos algún tipo de metodología, de evaluación con conocimiento parcial, que se llama gray box. Como esta clasificación dijimos de blanco, gris y negro, se utilizan varias cosas en seguridad, como hablamos en su momento de los hackers. Entonces, el conocimiento parcial puede decir que conoces el rango de direcciones IP, pero no conoces los servidores, dónde están los servidores, o no conoces el tipo de servidores que tengo, o conoces el tipo de servidor que tengo, pero no la tecnología que estoy utilizando en esos servidores o el software que estoy utilizando. Y finalmente, los testeos de tipo black box, que tiene que ver con el desconocimiento total de qué es lo que hay adentro de la organización. Bien, imagínense que algo lo hace totalmente desde afuera y, no sé, lo único que conozco, por ejemplo, es el nombre de la empresa, nada más. Ni el sitio web, ni la página, ni nada, ni los servidores, ni la tecnología que usan, ni absolutamente nada. Imagínense ese escenario. Bueno, ese escenario se llama black box, donde uno desde afuera, estudiando eso, tiene que poder encontrar las cosas y deducir qué es lo que hay adentro en función de lo que ve desde afuera. Es un tipo de testeo muy interesante. Y después, por supuesto, dijimos que tenemos a la persona que hace esto, que el perfil es que se llama hacker ético, ¿no? Y tiene un rol en particular que está vinculado con estas tareas de ataque, ¿no? Entonces, la idea de esta persona, de este hacker ético, es transformarse por un tiempo en un atacante. ¿Qué haría ese atacante para vulnerar este sistema? Bueno, es lo mismo que tiene que hacer el ethical hacker para obtener ese resultado. Entonces, lo que va a tener que simular son estas situaciones donde podría decir a qué puede acceder un intruso en el caso de que se conecte con este sistema y lo vulnere. O en el caso que obtenga información, ¿qué podría hacer con esta información una vez que la obtenga, suponiendo que ya la obtuvo? O en el caso de que tenga una intrusión, tenga hecho un ataque. ¿La empresa puede notar que tuvo este ataque? ¿Tiene mecanismo que le permite determinar que fue atacado o simplemente fue atacado y se van a dar cuenta dentro de mucho tiempo cuando tengan un problema que falta algún dato, por ejemplo? Por otro lado, es importante que el ethical hacker, la persona que realiza estas pruebas, conozca qué es lo que tengo que proteger, o sea, qué es lo que la empresa querría proteger, qué es lo que intenta proteger, contra quién se la quiere proteger, porque una cosa es la protección contra usuarios internos, otra cosa es la protección contra usuarios externos o contra atacantes eventuales, ¿bien? Que pueden aparecer en algún momento, y la otra es la protección contra gente que va deliberadamente a buscar un objetivo. Y finalmente es importantísimo saber con qué recursos se cuenta, es decir, saber con tanto herramientas de software como de hardware, como lo que sea. Y esta persona, por supuesto, no es un profesional de seguridad cualquiera, es un profesional que tiene un perfil particular, como todos, por supuesto,
que está orientado, como dijimos, a seguridad ofensiva, ¿no? A lo que tiene que ver con el ataque. Entonces, normalmente es una persona que es experto en informática, ¿no? Que tiene conocimientos de informática en cuanto a software, hardware, incluso hasta cosas de electrónica, redes y comunicaciones, protocolos. También en algunos casos suma mucho el conocimiento de programación, más que nada por la lógica que se utiliza en muchos software. Y también, en un caso muy particular, la investigación de vulnerabilidades. Muchos de estos ethical hackers son vulnerability researchers, o sea, hacen investigación sobre nuevas vulnerabilidades, más allá de estar probando en un determinado momento vulnerabilidades conocidas. ¿Bien? Por otro lado, tienen que conocer técnicas de seguridad, técnicas y metodologías y cosas que típicamente se utilizan en seguridad de la información. Tienen que tener habilidades sociales en el caso de querer hacer ataques que vayan más allá de lo técnico. Por supuesto, un ataque de ingeniería social tiene que ver con dialogar con la gente, tratar de extraer información de otra forma que no sea por medios informáticos. Y finalmente tiene que asociarse a un código de conducta muy estricto, porque por supuesto dijimos que era ethical hacker, o sea, esta parte de ética tiene que cumplirla a rajatabla, porque se supone que va a estar trabajando con información y averiguando información como simulando ser un atacante. Por lo tanto, tiene que comportarse de una manera muy estrictamente ética con esa información. Finalmente, es necesario que tenga mucha paciencia, mucha perseverancia y que tenga ganas de hacerlo, porque realmente en muchos casos atacar y no conseguir nada y no conseguir objetivos puede ser muy frustrante. Por lo tanto, hay que tener un determinado tipo de personalidad que permita soportar esto. La gente que trabaja en investigación, si alguno trabaja en investigación, podrá saberlo. Uno puede estar investigando mucho tiempo y no encontrar nada. Y de repente investiga muy poco tiempo más y aparecen un montón de cosas. Y uno nunca sabe cuál va a ser el momento del resultado donde aparece realmente el resultado de la investigación. Y existen distintas áreas de explotación, no todo es atacar sistemas operativos. Por un lado tenemos los sistemas operativos de distintos tipos, o sea, tipo Windows, tipo Linux o lo que sea de servidores o mainframes. Tenemos el ataque a aplicaciones que van sobre el sistema operativo, o sea, aplicaciones que corren sobre un sistema operativo, que van a ser diferentes en un caso que en otro. Tenemos código propio, que sería, por ejemplo, código propio de una aplicación. Por ejemplo, las macros de Office son un tipo de código propio solamente de Office, que podría ser atacado especialmente. Y finalmente se pueden atacar también las configuraciones. Por ejemplo, si uno tiene un sistema súper seguro y el password es 1, 2, 3, 4, 5, por más seguro que esté, por más criptografía que se haya utilizado, por más protecciones físicas que hayan utilizado para garantizarlo y para garantizar su confidencialidad, su integridad y su disponibilidad, en el caso de que sea una mala configuración o alguien habilitó la posibilidad de que se pueda conectar a alguien remotamente sin contraseña o alguna cosa así que se escapó a la configuración, eso puede provocar también un problema de seguridad. Por lo tanto, son distintas áreas de explotación a las que se suele apuntar el ataque, el ethical hacker. Y después tenemos distintos tipos de ataque. Primero, podemos clasificarlo por el tipo de actividad, por la ubicación o por la naturaleza del ataque. En el caso de actividad vamos a decir que son activos o pasivos en función de cuánto hace el atacante dentro si simplemente está mirando cómo algo ocurre o hace algo para que las cosas ocurran, envía paquetes para que alguien responda. O bien por la ubicación, que dijimos pueden ser internos o externos, es otra clasificación, desde adentro de la empresa o desde afuera de la empresa, que por supuesto las ópticas serán distintas. Y por la naturaleza del ataque, donde van a poder ser técnicos o no técnicos, es decir, utilizamos herramientas de software y hardware, o bien ataques no técnicos que pueden ser físicos o pueden ser, utilizando, como decíamos, la ingeniería social, por ejemplo.